Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Otra vez estamos aquí en otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby y como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro El Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento y un poco preocupado con el tema que vamos a tener hoy por a ver cómo se desarrolla. Es la primera vez que vamos a hacer un tema a pedido del público. Ahora vamos a decir de qué se trata. Igual, salvo que sean analfabetos, lo leyeron en la descripción, con lo cual no hay ninguna sorpresa. Pero es un tema que nos lo pidieron un montón en muchos comentarios y por eso lo vamos a hacer. Yo debo confesar que no sabía ni que existiera porque es bien mexicano esto. Pero va a estar bueno. Antes de empezar, les quiero mostrar el merchandising no oficial, pero espectacular que tengo de Herejes el Podcast, que me lo regaló Silvia y estoy muy contento. Me encanta, así que no me la voy a sacar nunca más. Pobrecita Silvia aprendió un poquito lo que se siente trabajar conmigo. Porque me dijo, Bobby, ¿me puedes mandar el logo en alta definición? Sí, a huevo. ¿Tú crees que me tuvo que volver a escribir porque no se lo había mandado? 10 veces. Bobby, güey. Sos un desastre. Y bueno, volviendo al tema, o antes de que empecemos, sepan todos ustedes que nos miran y no son Patreons todavía, que si se hacen Patreons una vez por mes, vamos a estar haciendo vivos con los Patreons. Pueden ver la información en nuestro Facebook y en nuestro Patreon, y eso es todo. Suscríbanse, por favor, que los necesitamos. Y vamos a divertir hablando de nuevo, juntos. Pero con un Patreon. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo estás, mi Robin Hood de este Nottingham llamado Herejes el Podcast? Alejandro Durán Eraña, el Corsario. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Estoy muy sacado de onda, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, güey. ¿Qué pasa? Yo creo que toda esta semana sacado de pedo porque, pues, la neta es que yo creí que era una pinche secta chiquita, güey, así de no, cualquier cantidad de personas. Para empezar, Ale se mamó, güey. Ale dijo, no, güey, mira, como vamos a grabar con Alcubierre, pues grabamos uno que no tenga tanta información como el de uno fácil. Y nosotros, no, pues va, güey. Dije, este güey ya leyó algo de esa madre. Güey, y entre eso, y nos lo echamos entre los dos, nada más. Sí, no hay pedo. Para eso te dimos una semana de descanso, Bobby, porque había que editar el episodio de Alcubierre. Eso dame el changüí que te hicimos el favor de sacarte cosas esta semana. No se va a repetir igual. Nunca más preparamos entre los dos solos. Disfrútalo, güey, porque no se va a repetir, ¿eh? Pero se metieron solos. Lo que me pasó es que yo miré la cronología. Como este es un tema que nos lo pidieron, no estaba en la cronología. Contemos que tenemos armado un cronograma de temas hasta agosto de este año. Pero como los temas que venían requerían mucha preparación, yo dije, bueno, preparemos este que no va. Y sostengo que este requiere menos que los que venían para adelante igual, ¿eh? ¿Crees? Lo que pasa es que este me parece que es más agotador emocionalmente, como vamos a ver ahora. Yo creo que no es que sea tan extenso, sino que en la parte que me tocó es muy enredado, güey. Claro. O sea, claro. No conozco tu parte, supongo que por lo poco que leí. Ya la vas a conocer cuando vayas a México, no te preocupes. Por lo poco que leí, que tuve que leer a huevo de la historia de estos cabrones, me quedé con la boca abierta en muchas cosas. Dije, no, eso es cabrón, güey. Bueno, ahorita se enseñan sus partes. Pues a ver.
Ahora ver, te voy a mostrar mi parte. A ver, entonces vamos a hablar de la luz del mundo. ¿Quiénes son estos güeyes o de qué se trata? Bueno, vamos a contar. Y lo lindo de este episodio es que como Bobby Yo no sé preparó nada. Yo estoy hoy, en ceros. yo quiero ver, o sea, yo no sé nada de la parte de Alejandro. Sepa público que preparamos, no siempre preparamos así los episodios, pero hicimos una división muy estricta de temas. Y entonces todos nos vamos a sorprender porque yo no sé lo que va a contar Alejandro no sabe lo que voy a contar yo y Bobby no sabe nada, así que este va a estar bueno. Bueno, yo les voy a decir en la previa, como decía antes, que yo no sabía ni de la existencia. Me enteré que existía esta religión a partir de los comentarios de la gente que nos mira y que nos escucha, que nos pedían este tema. Me llamó la atención que nunca nos ha pasado que tanta gente nos pida un tema como este. Y cuando lo empecé a estudiar, enseguida entendí por qué. Hoy vamos a hablar de la luz del mundo, llamada como nombre oficial la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. No mames. Esta es una iglesia es como nombre de secretaría de gobierno de ahorita de la Cuarta Transformación. Pinches nombres feos. ¿Devolverlo no lo robado? Ajá, y del bienestar para el pueblo feliz. No seas mamón. Te vas a sorprender de los vínculos, pero no me quiero adelantar. Idea, o sea, No, el nombre, de hecho, y esto es interesante, pero el nombre sale literalmente de la Biblia, de Timoteo 3:15 y Mateo 5:14. De ahí está tomada la frase con la que se conjuga este nombre completo. Esta iglesia fue fundada en abril de 1926 por el subteniente militar Eusebio Joaquín González, que fue durante muchos años conocido como apóstol Aarón Joaquín. Los Joaquín, como vamos a ver, o Joaquín González, pero se los conoce como los Joaquín, son siempre los líderes, o hasta ahora han sido los únicos líderes que ha tenido esta iglesia, de acuerdo a la liturgia que vamos a ir viendo más adelante, designados por Dios directamente. Obviamente el apóstol se lo puso él solo. Sí, por supuesto. No, se lo puso Dios. Ahora no vas a ver. Dios, cabrón. Yo quiero... Cabrón. Es que ¿qué tal que la iglesia o sus feligreses son los que le empezaron a decir? No tenía feligreses cuando dijo que le habló Dios, güey. Claro. Perdón, disculpen mis Yo les quiero decirles, y esto es muy importante, que todas las fuentes que yo utilicé son en su mayoría fuentes oficiales de la propia luz del mundo o fuentes no críticas, analíticas no críticas. Y que todas las fuentes están, amigos, porque si van a empezar como los testigos de Jehová a decirnos que las cosas están mal, pero después no nos dicen cuáles, mejor miren las fuentes. No se gasten en decirnos a nosotros que algo está mal porque las fuentes están y nosotros no hacemos investigación de campo. Nosotros revisamos y contrastamos fuentes, así que están todas, mírenlas y van a ver que dicen lo que nosotros decimos que dicen. Como les decía, esta iglesia es nacida en México. Tiene presencia hoy en 58 países y más de 15.000 templos a nivel mundial. Algo interesante de la iglesia es que, como vamos a ver a lo largo del episodio, es que tiene muchos templos en lugares donde la religión católica es trascendente, donde tiene simbología importante, donde tiene templos importantes. O sea, están muy ocupados en competir de manera directa con la Iglesia Católica y esto tiene toda una explicación. A ver, entonces está el templo católico y van y le ponen cerca... Y arman su templo, sí. Sí, ya vas a ver justicia cómo. Poética eso. No, la verdad que creo que en este punto prefiero a los católicos. ¿En serio? Yo pensé que era como tampoco. Las pirámides que la tiraban y ponían encima. Tampoco como que prefiero a los católicos. No, es una pelea de lisiados. Pero está jodido. Es una iglesia con mucha cercanía al poder político desde su origen, sin importar quién sea el que esté de turno en la política. La iglesia tiene una particularidad, ahora voy a contar de dónde surge esto, pero tiene una particularidad que es que ha conformado su propio corpus doctrinal. Esto lo distingue de otras confesiones cristianas,
y lo distingue principalmente, y por eso ellos dicen que no son pentecostales, los pentecostales y en particular los pentecostales unicitarios, que son en los que se los agrupa. Los especialistas dicen que esta iglesia es pentecostal unicitaria, tienen determinadas características los unicitarios que cuando hablemos de pentecostalismo las veremos en profundidad, pero una muy importante del pentecostalismo es la convicción de que en la Biblia se encuentra todo. En cambio, los luzmundistas, por la propia conformación de la iglesia, y esto se ha desarrollado a través del tiempo, han agregado a su doctrina las epístolas redactadas por su fundador, Aarón, y las epístolas redactadas por su sucesor, el apóstol Samuel. Estas son, para ellos, parte distintiva del corpus de doctrina de la iglesia, porque ellos consideran que si bien la Biblia tiene todo hasta un momento, y ellos son los que vinieron a reencarnar la iglesia del siglo I de Jesucristo, y entonces sus epístolas, es decir, su doctrina redactada, continúa y perfecciona aquello de la Biblia. ¿De acuerdo? Así es. Esto es muy importante porque esto es lo que determina, entre otras cosas, la ortodoxia de la luz del mundo, y la aceptación de ellas aseguran la pertenencia y la fidelidad a esta iglesia, que es algo determinante para la existencia de la propia iglesia por un montón de cosas. Fíjate que de la mano de lo que dices, Jorge Traslocheros, no sé si lo alcanzaste a leer a él, es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él dice que esta asociación religiosa es muy individualista, exactamente lo que estás manifestando, como empezaste tú la narración, el comentario, perdón. Porque dice que no forma parte del diálogo ecuménico interreligioso que agrupa a otros credos, ni tampoco forma parte de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, la Confraternice. Entonces, esta es una iglesia completamente separada, ¿no? Y ellos hacen mucho énfasis en eso. Ellos dicen que no parten de ninguna existencia cristiana o de ninguna liturgia cristiana previa. Sin embargo, su liturgia es muy parecida a la pentecostal y tiene una explicación porque ellos originalmente fueron pentecostales y se separaron, como vamos a ver por qué ocurrió. Pero originalmente sí lo eran, y las prácticas y la liturgia se asemejan en muchas cosas a los pentecostales. Para que tengan una idea, la iglesia pentecostal tampoco es mucho más antigua que la de ellos. Nació en 1906 en los Estados Unidos, con la idea de la trascendencia real del Espíritu Santo por sobre todas las cosas en el funcionamiento espiritual y real en la tierra de las personas. Los luzmundistas, si bien se han separado de eso, han mantenido determinados ritos que son pentecostales, y entonces, si bien ellos hacen mucho trabajo en decir que no lo son, tienen muchísimas cosas en común. Tienen cánones morales muy estrictos, son profundamente misóginos, entre otras cosas, controlan estrictamente... ¿Eso es un canon moral? No mames. Para ellos sí. Para ellos sí, como para el catolicismo, güey. Si la moralidad no es algo necesariamente bueno, Bobby, la moralidad es algo propio del que la ostenta, ¿no? Bueno, ellos establecen que las mujeres no pueden usar pantalones, por ejemplo, tienen que usar largas faldas y muchas otras cosas. Bueno, no pueden, se encuentran, al igual que el catolicismo, las mujeres no pueden celebrar las ceremonias religiosas, tienen que estar por detrás. En las situaciones de la vida familiar tienen que obedecer al marido. Bueno, eso después de todo viene en la Biblia. No pueden usar ningún tipo de ornamentación ni pintarse la cara tampoco. Exactamente. Bueno, ellos dicen que no tienen ningún parentesco doctrinal con ninguna rama del cristianismo, como decía Alejandro, y especialmente enfatizan su deslinde respecto de la Iglesia Católica. Ellos se desvinculan absolutamente de la Iglesia Católica, y acá hay una explicación que les voy a contar sobre el origen del querido
apóstol Aarón Joaquín. Para eso vamos a ver un poquito su vida. Eusebio nace en Colotlán, si lo pronuncié mal, pido disculpas, Jalisco, lo dijiste bien. el 14 de agosto de 1896, de una familia muy humilde dedicada a la actividad agrícola y al comercio. En el año 1917, durante la Revolución, Eusebio, que ese era su nombre original, se une al ejército. Según algunas fuentes, 2 fuentes al menos que están acompañadas, él tenía la tarea en el ejército, era un oficial, pero él tenía la tarea de darle el tiro de gracia a los fusilados. En una visita a su casa paterna, él conoce a su esposa, Elisa Flores González. No es que vivía en su casa paterna la esposa, en el pueblo la conoce, no se crean que se casó con una hermana. Para la historia de este muchacho podría ser, pero no es el caso. No sería raro, güey. No. A la verga, güey. Lo que él hizo muy, muy distintivo es que él pidió, bueno, su esposa lo acompañaba en su vida militar, pero él siempre buscaba rentarle un cuarto por separado para que no viviera en cuartel junto con las demás esposas de soldados. Y esto es muy importante porque estando en San Pedro de las Colonias, Chihuahua, al ella no vivir en el cuartel y vivir en una habitación que le rentaba, le alquilaba a él, ella conoce a 2 personas, los predicadores Saulo y Sila. Estos 2 predicadores, que eran de la iglesia pentecostal y que habían sido bautizados de manera directa por quien trajo al pentecostalismo a México, que fue Carmen Valenzuela, que los había bautizado a ellos 2, eran predicadores muy carismáticos, como todos los predicadores pentecostales, y bautizan, por la relación que hacen, a Eusebio y a su esposa en el ritual pentecostal. Ellos, ante esto, se unen a los ritos religiosos y a la congregación de Saulo y Sila en una suerte, según algunas fuentes, de servidumbre de los 2 pastores. Y los acompañaban. Como les dije, fueron bautizados. Esto va a ser muy importante después. El bautismo de los pentecostales en ese momento era en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédense con este dato porque después vamos a ver cómo eso fue determinante en la continuidad de la existencia. Ellos, bueno, lo seguían en la congregación, pero tenían un lugar muy secundario. Y a este hombre, al parecer, no le gustaban los lugares secundarios y parece que Dios estaba de acuerdo con eso. Porque en el año 1920... Claro que sí. Dios siempre está a favor de estas cosas. ¿Pero qué clase de Joseph Smith y Charles Taze Russell? El mismo patrón de siempre. Es el Joseph Smith mexicano. Haz de cuenta que es Joseph Smith, pero cruzado con Maciel. Claro, una cosa así. Sí. Exactamente. Es una buena definición. Por todo, porque fundó una liturgia particular mexicana y bueno, y por las otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y por las otras cosas me refiero a cogerse menores de edad. No sé por qué estoy yendo con eufemismos. Sí, bueno, entonces, pero no nos adelantemos. No nos adelantemos porque a los que se cogía todavía no habían ni nacido en esta época. Todavía no nacían. En 1925, él se instala con su esposa en Monterrey y ahí recibe un primer llamado. Según las fuentes de los luzmundistas, él dormía de madrugada cuando y esto lo voy a leer, una voz tronante lo despertó súbitamente. Y él escuchó que le decía, aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Era un payador folclórico, Jesucristo, o sea, Dios, perdón. Sí, estaba con la guitarra. Si fuera argentino diríamos que era un gaucho, era el Martín Fierro, que estaba... Nadie va a entender esta referencia, después les cuento que es el Martín Fierro en otro momento. Oye, esa versión de Dios rima como Arjona, ¿eh? Después de esto, los sobreviene... Ahora, fíjense cómo estaba él y la mujer, pero Dios lo elige a él. Dice, acá hay un varón que se va a llamar Aarón. O sea, lo tenía claro Dios. Es así. Entonces... Después, bueno, es Dios, ¿cómo no lo va a tener claro? Sí, perdón, claro. Su señoría o como se le diga. Bueno, después le sobreviene una visión incomprensible y la divina voz vuelve a reiterarle su nuevo nombre y le ordena que él tiene que salir el próximo jueves por el camino que Dios le va a indicar y que él tiene que restituir
la iglesia a los credos del siglo I del propio Jesucristo. Porque la iglesia se había pervertido absolutamente. Por eso es que ellos después te dicen que no eran pentecostales porque vienen desde el origen. Estrellas de 1000 colores se empezaron a ordenar en palabras que formaron la misma frase que él había escuchado, pero ahora más precisas y más contundentes. Tu nombre será Aarón, decían las estrellas que formaron palabras, y lo haré notorio por todo el mundo y serás bendición. Otra vez rima. No me había fijado. Posteriormente, él obedece. La sesión de declamación de poemas más chafa en todo el internet. Bueno, acá vemos que vamos a ver cómo el recorrido de Aarón y el recorrido de Alejandro Durán el Corsario son lo mismo. Porque él entonces recorre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y termina en Jalisco. Oye, yo vi una nota que decía, recorrió los estados de Tampico y yo, chinga, Tampico es un estado, güey. Una nota decía eso, güey. Esas son las fuentes que no usamos. Sí, entonces, sí, el 12 de diciembre, tras 6 meses de peregrinación, según algunas fuentes a pie, en otras no lo aclara, él llega a Guadalajara. Da la casualidad que él llega al centro de la guerra cristera. No sé si querés hablar un poquito de eso, Ale, antes de que sigamos. Sí, quiero hablar de eso. A ver. Fíjate que me parece muy importante, güey, que antes de empezar a desenmarañar esta pinche telaraña de cosas con este pelado y con esta creencia, sociedad religiosa, secta, no sé cómo le quieran llamar. Primero es importante pues recalcar que existe una diferencia muy grande entre este movimiento religioso con cualquier otra iglesia evangélica o protestante o lo que no sé, la que quieras, cristiana, porque esta iglesia desde sus inicios ha tenido una relación, como dice Vasco, muy cercana con el poder político en México y en otros países también, como lo veremos más adelante. Tenemos que detenernos un poco para comprender el contexto histórico de lo que está diciendo Vasco, porque en este contexto histórico donde nace la luz del mundo, estamos en medio del conflicto cristero. Y esta asociación religiosa es respaldada por el grupo de Plutarco Elías Calles. Con la llegada de la oposición, y llega a ese momento como oposición a la Iglesia Católica. Entonces, recordemos que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue fundado el 4 de marzo de 1929, que son los años en los que está hablando Vasco, más o menos por ahí, bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Ya los mexicanos lo sabemos, el PNR, ¿no? ¿Y quién lo fundó? Bueno, el expresidente Plutarco Elías Calles. La Iglesia de la Luz del Mundo fue conocida por muchos años como la Iglesia del PRI. Y es correcto, porque de ahí surgió, güey. Al menos de ahí fue apoyada. Entonces, esto que está diciendo Vasco del momento histórico en el que estamos pasando, cuando esta religión, donde esta iglesia empieza a dejarse ver, es importantísimo que se sepa que el apoyo del gobierno siempre estuvo ahí. Sí, siempre. Después de esto, los lazos con el PRI van a ser increíbles. Te dejo, Vasco, dale. De hecho, hay un dato muy importante que seguramente lo conoces, pero hay un personaje que es definitivo para la existencia y subsistencia de la Luz del Mundo, que es Marcelino García Barragán, que fue gobernador de Jalisco, designado durante esos momentos, un anticlerical absoluto, y que después fue ministro de guerra del gobierno. Fue secretario de Defensa priista. Nacional. Exacto, perdón. Sí, secretario. Nosotros siempre en el gobierno ministro, de Gustavo secretario. Díaz Ordaz, ¿no? Y él fue jefe en el ejército de Eusebio. Lo conocía de manera directa. Entonces, ver casualidades en su llegada al lugar y en su actividad, uno podría incluso llegar a la hipótesis,
semifundada por la evidencia. Lo que pasa, hay un problema en toda la época primera, en la época de Aarón, que es que no se le prestaba mucha atención a las luzmundistas. Entonces no hay tantos artículos de prensa, pero uno podría llegar, por lo menos de opinión política, a poner como cofundador casi de la Luz del Mundo a Marcelino García Barragán por la trascendencia que tuvo y todo lo que les dio, como vamos a ver más adelante. Pero no nos adelantemos. Como decía Alejandro, Aarón, el apóstol Aarón, fue 7 veces encarcelado por su prédica anticatólica en Guadalajara. Él continuó con la misma, fue siguiendo de a poco, y se supone, o lo dicen fuentes oficiales, que ahí él realizó sus primeros milagros. Lo que no dicen es cuáles fueron, o por lo menos yo no los encontré. Por favor, si alguien, sea luzmundista o no, puede darme el decálogo de cuáles fueron esos primeros milagros y enviarme fuentes, porque no pude encontrarlos. ¿De acuerdo? Venga. Pero ¿por qué es importante el milagro? ¿Por qué es importante la idea del milagro? Acá voy a citar a un autor, un doctor en ciencias sociales mexicano, el doctor Fabián Acosta Rico, que ha escrito mucho sobre estos temas y cuya bibliografía utilicé mucho para preparar esto. Y él, en uno de sus artículos en la revista Sincronia de la Universidad de Guadalajara, dice: esto en general para este tipo de cultos, sectas o religiones, como quieran llamarlo, el hecho milagroso, fíjense que acá se dice que él hizo sus primeros milagros. En el contexto del crecimiento del anticlericalismo y de todo lo que estamos contando. El hecho milagroso revela al líder carismático como un ser elegido por Dios o por lo divino, y lo legitima epifánicamente ante sus devotos como la autoridad máxima a seguir. Es la persona de quien hay que aprender. Queda de esta forma, a partir del milagro, el sujeto de la epifanía obligado a despersonalizarse temporalmente en la casi necesidad de encarnar el arquetipo del Mesías, del profeta o del Redentor. Comienza así su propia historia sagrada, mediante la cual realiza su propia automitificación. Llega un momento, como ya se mencionó, que en este proceso de sacralización de la persona, su liderazgo carismático cobra tal capacidad de admiración que ya no necesita dar explicación, escucha esto, Ale, por ninguna de sus acciones o conductas. ¿Ok? Entonces, la realización de milagros en el credo de este tipo de religiones personalistas vuelve a la persona imposible de ser sometida a ningún tipo de juicio humano. Entonces, que él haya realizado, supuestamente, ha hecho trascender que había realizado milagros, lo transforma en el apóstol. Y por eso por eso es que está la figura de que él es el apóstol, Bobby, por todo esto que, pues justo así fue acabo de con leer. Jim Jones, ¿no? Okay, esta es lo mismo. Sí, lo que mismo. hizo un par de milagros y después hacía cosas horribles y sus súbditos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, los padres y suegros en Guadalajara se niegan a recibirlo a él y a su esposa, entonces ellos andan, supuestamente, según las fuentes oficiales, ellos en ese momento viven de la elaboración de muéganos y buñuelos que con la ayuda de sus primeros 20 seguidores venden a las afueras de los templos. La realidad es que desde el día 1 les pedían muchísima colaboración y donaciones a los seguidores, y es más que probable que sea con eso, y después voy a decir por qué, no es una hipótesis mía, que fuera con eso que se mantuviera y creciera. Pero las fuentes oficiales de nuevo dicen que las ganancias de vender buñuelos se ve que o eran riquísimos o tenían marihuana. Son las únicas dos posibilidades. Fueron administradas de tal manera que al transcurso del tiempo la naciente comunidad compró un terreno donde estableció su primera casa de oración, y ahí también se fueron a vivir Aarón y su familia. La iglesia crece y crece en adeptos. En el año 1935, de nuevo bajo el sponsoreo de Marcelino García Barragán, obtienen el registro ante la Secretaría de Gobierno como culto, y ahí se empieza a dar la situación en la que este ex gobernador de Jalisco y secretario
de defensa nacional, más y más le da cobijo. La iglesia viene creciendo de tal manera y tiene una tal cantidad de seguidores que ya desde el año 1937 se empieza a dar entre sus obispos, que es un cargo inferior al de apóstol, ciertas dudas acerca de la forma en la que se está moviendo. Esto tiene una conclusión semitrágica para el querido Aarón, pero que lo hace despertar en muchas ideas nuevas, como vamos a ver en 1942, en el que se produce un gran cisma, es decir, una escisión, una separación, en la que 7 apóstoles... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él decide que la fiesta más importante de la liturgia de la luz del mundo va a ser el día 14 de agosto. ¿Y ese día qué es? O coincidencia, es su cumpleaños. Es el cumpleaños de Aarón. ¡No, güey! Don Chingón le dijeron a pinche madre. Y que entonces ese día... Güey, ni siquiera la disimuló, güey. Se mamó, güey. Se mamó. Y que entonces ese día él tenía que recibir donaciones importantes, la iglesia, sobre todo en dinero. O sea, que le hicieran lindos regalos. 7 de sus obispos plantean un reclamo ante esto y él los echa del templo y ellos fundan una nueva iglesia que se llama la del Buen Pastor. Y en esa decían si que la fecha importante eran los cumpleaños de ellos, ¿no? Esos fueron menos, no es para hablar del Buen Pastor, la verdad, hoy, pero no fueron tan así, pero sí, obviamente siguen, son una decisión de esto y tienen muchos comportamientos similares. Pero en ese momento también cambia el nombre, ¿no, Ale? Fue cuando le cambió el nombre. Sí, ahora. ¿Para allá vas? Ahora vamos para ese lado. Pasan muchas cosas en ese momento. Porque una fuente es que fue solamente por lo del cumpleaños. La Gran Cena se llama esa celebración. Sí. Pero unas fuentes dicen que es eso, pero otras dicen que había muchas evidencias de que él había violado a una niña de 13 años llamada Guadalupe Avelar y que esto no había sido tolerado por una parte de la congregación y que además él se enriquecía de los miembros más pobres. Ahora, los del Buen Pastor en sus fuentes no dicen nada del enriquecimiento de los miembros más pobres porque los del Buen Pastor hacen lo mismo, básicamente, ¿no? Y esto de los más pobres es real. En el año 2007, que es el último dato que yo pude encontrar, pero bueno, es bastante reciente a efectos de lo que voy a decir, la iglesia del Buen Pastor, la Luz del Mundo tenía la segunda tasa más alta de analfabetismo entre sus fieles de todas las congregaciones religiosas de México, superando el 10% de analfabetismo. Si bien la Luz del Mundo hace programas de alfabetización, esto hay que decirlo, pero bueno, sigue teniendo una tasa de analfabetismo altísimo y también la segunda tasa de pobreza e indigencia más alta en cualquier congregación. Es decir, que apuntan y explotan a los más necesitados. ¿De acuerdo? Y eso ya ocurría desde el inicio. Esto tiene una razón de ser, porque el catolicismo, después de un tiempo, se empezó, bueno, no después de un tiempo, creo que desde sus inicios, empezó a ver siempre por las clases altas. Sí. El catolicismo siempre se ocupó de cuidar a la élite. Por eso siempre el Opus Dei y los legionarios de Cristo han sido los que mandan en el Vaticano, ¿no? Porque son los que tienen el dinero. Y generalmente las congregaciones más pobres del catolicismo son, ahí andan pedaleando solos y no son tan. Entonces, ese hueco que dejó el catolicismo, las iglesias evangélicas y protestantes supieron aprovecharlo. Pues es que eso o se dividieron el mercado. No hay más. Pues es que, güey, en el catolicismo, lo más cerca que así alguien de a pie puede ver al Papa es cuando pasa en el papamóvil, si de casualidad va a su país. Y en este tipo de sectas, pues al líder al que le habló Dios directamente lo tienes de frente. Entonces, pues no, sí. Y te coge. No sé si eso me convencería a mí, pero... No, pero el líder tiene tal acercamiento a ti
que puede tener una relación carnal con cualquier miembro, güey. Sí, pues como Jim Jones, ya lo decíamos. Eso hacía güey. Jim Jones. Sí, güey. Sí. Bueno, de este no hay tanta información por lo mismo que les decía, pero sin embargo ese caso, obviamente los actuales luzmundistas niegan y dicen que esto es parte de la conspiración permanente del catolicismo y otras Es y una otros credos campaña contra de ellos, ¿no? desprestigio. Exacto, exactamente. Para allá vamos. Exactamente. Para allá vamos. No, no, por favor. Bueno, cuando él sufre este cisma, sopla las velitas de su cumpleaños. No sé si soplan velitas, tampoco me importa, pero los testigos de Jehová no soplan. Dejen de decir que sí soplan, por favor, testigos de Jehová, porque no soplan. Bueno, pero estos, no sé si lo hizo o no, pero él toma 3 medidas muy, muy determinantes. En realidad, vamos a decir que toma 2 y la otra no la toma él, y ahora van a ver. La primera es un endurecimiento de la teología, absoluto. Él se asegura a partir de acá que nunca más vuelva a pasar. Entonces, él enfoca muchísimo más y encierra muchísimo más a los seguidores que le quedan, que todavía eran muchos, sobre la figura de él mismo. O sea, hace la religión aún más personalista. Entonces, él se va de la idea de la restauración, de la fe como en general a la iglesia, y la pone sobre el apóstol como guía de la congregación. La figura del apóstol se vuelve incuestionable. Su mando es decretado por el derecho divino. El apóstol es, a partir de ahí, por la teología que ellos mismos determinan, un Dios vivo. Ellos, sin embargo, permanentemente él, Aarón y los que lo siguen, mencionan a Dios y a Cristo en sus sermones y prédicas para hacer esa similitud, para reconocerlos como la fuente de su carisma y autoridad, y estar permanentemente vinculando una cosa con la otra. Refuerza la idea de la pirámide, en la cual él es la figura única que está por encima y todos los demás responden a él, ya sea en el lugar del mundo en el que estén. Desde el noviciado a los nuevos conversos establece estrictas normas de grupo y sociabilización que indican la praxis religiosa, o sea, el comportamiento religioso desde lo más elemental. Hay que escuchar, ver e imitar al pastor, al profeta y al líder, al apóstol. Sus avances estarán determinados por lo que se mimeticen religiosamente y personalmente, y por cómo demuestren su lealtad con el apóstol. Él determina que todo tiene que funcionar con la última parte de la pirámide, como les decía, en él. La única forma de que el grupo sea fuerte es a través de él. Él también toma determinadas decisiones de encerrar a su gente, como ahora vamos a ver, para que la única voz que escuchen sea la de él y la de sus inmediatos en esta pirámide. Es decir, cada vez se transforman más, de acuerdo a todo lo que nos ha enseñado el especialista Bobby, en una secta. No veo cómo esto pueda salir mal, la verdad. La segunda que ocurre, que no tiene intervención de él, o sea, le pasa, porque hay gente a la que le pasan estas cosas, es que en julio de 1943, y acá voy a leer una fuente oficial nuevamente de los luzmundistas, al hermano Aarón le fue revelado por Dios, estando despierto, una visión en la cual los cielos se abrían. No sé si puedes poner un cielo que se abre, Bobby, acá, como para que haga el efecto. Corre cielo. Porque si no quedan mis manos como un boludo acá arriba. Entonces, digo, pues, ruede cielo que se abre. Entonces... Corre, idiota, no ruede. Corre. Los cielos se abrían, observó una montaña alta, experimentó acercarse a la cumbre y vio desde arriba profundos valles y farallones que se alzaban como fortaleza de roca delante de las nieves. Era una montaña tan alta que parecía tocar el cielo. El sol brillaba en la línea del horizonte. Era un panorama imponente y real. De repente, en aquel cielo, una luz majestuosa que superó el resplandor del sol, lo inundó todo. Él levantó su cabeza, se remitió al pasado de sus otras visiones celestiales, y un trueno lo agitó en sus entrañas y quedó postrado. Se mantuvo quieto, miró hacia arriba
y unos segundos que le aparecieron eternos, en esa luz celestial se proyectaron las escenas de su vida, como por ejemplo la de Silas bautizándolo. ¿Ok? Y entonces, ahí Dios habló y le dijo: Aarón, la hora ha llegado. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Él se sintió transportado en espacios y en edades y vio la imagen de Jesús bautizándose en el río Jordán. Y luego el bautismo del apóstol San Pablo. Y después se vio a sí mismo bautizándose. No voy a seguir leyendo porque es muy largo, pero entonces ante esto, él tomó la determinación de que él y todos sus seguidores estaban mal bautizados, y acá es cuando se despega por completo de los pentecostales. Y él reforma el bautismo porque él estaba mal bautizado según esta visión, que es la segunda aparición para la liturgia de la luz del mundo, y debe ser bautizado de nuevo solamente en el nombre de Jesucristo. O sea, son antitrinitarios. Como los exactamente. De Jehová. Exactamente. Él dice que ese bautismo que le habían dado sus Sila y Paulo estaba mal y tiene que ser nuevamente bautizado él y todos los demás. ¿Qué hace con esto? Él refuerza su personalismo porque se asegura que el único bautismo que tengan todos los que vengan sea el bautismo de él y que no exista más el anterior. Y además empieza a pensar en la construcción, que se da unos años más tarde, de una comunidad cerrada de la luz del mundo, que él logra concretarla parcialmente a partir de 1953, y acá aparece de nuevo este personaje García, Marcelino, el que había sido su jefe en el ejército, que le otorga en el año 1953 14 hectáreas en Guadalajara con todas las facilidades civiles de obras, comisaría y todo lo que necesite, agua, luz y todo, para que él construya, con las donaciones que obtiene de sus seguidores y con el trabajo de sus propios seguidores, una comunidad a la que él llama, y que sigue existiendo y es muy importante en Guadalajara, la hermosa provincia. Aquí hay un dato importante, perdónale, aquí hay un dato importante, porque Aarón Joaquín y la comunidad que estaba en ese entonces, en la pequeña comunidad, que todavía era pequeña a comparación de lo que es ahora, si bien recibió como regalo esas 14 hectáreas, el terreno ya lo ocupaban, güey. Nada más que no estaba regularizado. Y entonces eso no lo sabía. Sí, este güey lo que hizo, por eso los lazos políticos son bien importantes ahí. Este güey, Marcelino, lo que hizo fue regularizarles el terreno y entonces estos güeyes les vendieron a los fieles. Fíjate, todavía les vendieron a los fieles. Les sacaron más lana. Las casas a un precio muy bajo, dicen. Okay. Pero el terreno se los regularizó el Marcelino. O sea que ellos ya habían empezado a construir antes. Sí, ya habían estado, porque lo que yo vi es que esas hectáreas le fueron regaladas en el sexenio que estuvo como gobernador de Jalisco, Marcelino, que fue del 43 al 47, pero no sé si posteriormente fue cuando se dio la regularización. Claro, yo tengo que se le entregaron en 1953. Tal vez la regularización se les dio, o sea, ya los papeles se les ha de haber dado en esa fecha. Ok. Bueno, esto respondía a un sueño que él tenía de proteger a los seguidores de la mala influencia de la sociedad y de esa forma fundar una colonia amurallada. O sea, él quería asegurarse de que no hubiera influencias externas para que no se vaya nadie más. A él el cisma del 42 lo afecta mucho y él tiene una nueva visión. Vamos a suponer que la nueva visión no existió, ¿no? Digamos, es una posibilidad que la nueva visión se la haya sacado del culo. Un poco descabellada tu suposición, ¿eh? Puede ser que haya sido Dios. Vamos a dejar las dos posibilidades. Digamos que el público decida. Puede ser que haya sido Dios o puede ser que se la haya sacado del culo para atender a sus propios intereses de poder. Digamos, cualquiera de las dos, 50-50. 50-50, pongamos. Entonces, él tiene entonces el refuerzo de la liturgia, la visión y la hermosa provincia. Aquí una cosa importante es que Vasco está en los años 50. A partir de los años 50, la luz del mundo
apoyó abiertamente a los candidatos a puestos de elección popular emanados del PRI. Ajá. Esto va a pasar hasta después de Salinas de Gortari. Entonces, hasta acá vamos a ver a Aarón, porque si no se va a hacer eterno esto. Pero en el 64 fallece Aarón y acá hay un problema. Porque si Aarón fue designado por Dios de manera directa y era una iglesia, hasta ahora era un culto casi a la persona de Aarón. Pensemos que la celebración más importante era el cumpleaños de él, la gran cena. Pensemos en cómo él establece toda la idea de que el apóstol es la persona a la que hay que seguir, imitar, y que eso va a lograr los ascensos y pensemos cómo el carisma de ese apóstol fue dado directamente por Dios y por Jesucristo. Entonces, este hombre se muere. ¿Qué se hace? ¿Quién lo sucede? El más vivo. Entonces sí, la verdad que sí. Entonces, acá hay Acosta Rico, el doctor que les nombraba antes, dice que es imprescindible en este tipo de doctrinas que si el culto es a la figura del fundador, se logre establecer una sucesión que pueda continuar con ese culto. Y el que lo toma es el hijo, que no era el primer hijo, que es Samuel. Su hijo Samuel toma ese lugar de nuevo apóstol. ¿Y por qué? ¿Por qué es alguien de la familia y por qué no es alguien de afuera? Bueno, acá encontré a un historiador, pastor de la iglesia, llamado Rubén Álvarez, que dice que hay una coherencia en la exégesis, o sea, en la lectura bíblica de la luz del mundo, de dar la continuidad en la familia, como fue, de acuerdo a la Biblia, la tribu de Leví, la que tuvo la continuidad en la propia Biblia. Entonces, él establece ese parentesco, esa lógica de similitud, para darle a la tribu de los Joaquín, y aquí es donde se forma esta idea de la tribu de los Joaquín, la continuidad en el manejo de la iglesia. No hay un canon al respecto y de hecho los mundistas no tienen establecido una forma de elección del líder ante la muerte del anterior, sino que tiene que ser por un designio de Dios y tienen que darse señales. Entonces, cuando Aarón Joaquín tenía ese designio divino y se presenta el problema de su fallecimiento, se dan señales que no están claras que determinan que quien ha sido elegido por Dios para ser ese nuevo apóstol es Samuel. ¿Ok? Bueno, Samuel es probablemente el más importante de los tres líderes que hasta ahora ha tenido la luz del mundo. Es el que la hace lo gigantesco que es ahora. Él refuerza toda la liturgia, la hace aún más personalista. Él es el que establece que el corpus doctrinal joaquiniano está incorporado como texto dogmático de la iglesia, es decir, las epístolas de su padre y las de él, además de que le da la proyección internacional y sobre todo en los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica y de Asia. Él hace lo que es la obra física más trascendental de la luz del mundo, que cualquier persona que haya ido a Guadalajara alguna vez la vio, que es el templo que se encuentra en el centro de la hermosa provincia. Ese templo, para que se den una idea, y a mí me pasó y me sorprendió de hablar con muchos mexicanos que no sabían ni siquiera de la existencia de la luz del mundo, y sin embargo, cuando escuchás estos datos te asombra que no lo conozcamos todos, pero el templo que se encuentra en el centro de la hermosa provincia es el templo más grande, el templo religioso más grande de Latinoamérica. Tomando todas las denominaciones que se te ocurran, el templo religioso más grande de toda Latinoamérica es el templo de la hermosa provincia. Es una estructura piramidal, yendo de nuevo a la representación de cómo funciona el culto como una pirámide, de 83 metros de altura
hecho con 5.000 toneladas de acero, tardó casi una década en construirse. Se supone, de acuerdo a distintas fuentes, que entran entre 14 y 17.000 personas. Esto es más que lo que entran en el templo de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Pues es que en algunos estadios, ¿no? Nada más para que la audiencia como que alcance a comparar la altura de este templo. Bellas Artes tiene una altura de 40 metros. Nada más para que... Es más del doble. O sea, es más del doble de Bellas Artes. La obsesión, esto no sé si lo viste, Ale, pero la obsesión de Samuel con su templo es que fuera más alto que la Catedral de Guadalajara. Sí, tenía que ser el templo, tenía que ser más alto que la Catedral de Guadalajara y lo logró. Esta obra faraónica la hizo un arquitecto llamado Fernando Zamorano. Todo el mundo le decía que iba a ser imposible de hacer y excesivamente cara. Y él logró hacerla y que no sea excesivamente cara, pese a que se calcula que debe haber salido alrededor de $50 millones y tardó más de una década en hacerla, por una sencilla razón. Yo les voy a preguntar, en pleno siglo XX, pasada la mitad del siglo XX, en un país como México, o como cualquier país capitalista, ¿cuál es un costo muy alto en la construcción? Yo les pregunto para que me contesten. ¡La mano de obra! ¿Qué hizo este hombre? Este hombre se evitó la mano de obra. No. Ahora, ¿qué? ¿La construyó Dios directamente? ¿La construyeron los aliens? ¿Tenía robots, Samuel? No, tenía esclavos. No. La mejor forma de construir pirámides, él lo aprendió de los egipcios, es con esclavos. Esclavos a la manera de voluntarios y de seguidores de la fe y de miembros de la congregación a los que solo les daban la comida y que construyeron todos gratis, absolutamente gratis, un templo que, según decían todos, era imposible de construir. De hecho, el arquitecto dice que todos le decían que se iba a caer, pero no se cayó y sigue ahí y lo lograron construir. Le decían, parecía un castillo de latas de cerveza. Le decían cosas que parecían mitad torbellino, mitad caracol marino. Bueno, la verdad que el tipo hizo un laburo arquitectónico impresionante porque además era un terreno irregular. Como les dije, 83 metros. Tenía que tener, según le pidió Samuel, tenía que ser como el Partenón griego por su atemporalidad y como las mezquitas islámicas por su belleza. O sea, fácil. Bueno, es de esos clientes que en el brief te piden todo. Milagros. Para que se den una idea, esto tiene 5.000 toneladas de acero. ¿Ok? El Estadio Azteca tiene 1.200 toneladas de acero laminado. Es una mamada, güey. ¿Ok? Bueno, entonces él construye esto haciendo, según dice el arquitecto Zamorano, trabajando los fieles como hormiguitas. Había un grupo de trabajadores muy minoritario que conocían del oficio, pero los demás eran gente que llegaba del interior, porque obviamente todos esos no estaban en la hermosa provincia. Los capacitaban un par de días y se quedaban semanas trabajando. En el punto máximo hubo de hasta 500 fieles por turno trabajando para construir el templo. Les daban, bueno, además, como lo construyó en el medio de la comunidad que ya existía y donde vivía gente, el uso de maquinaria pesada era muy limitado. No podían usar mucha maquinaria pesada. ¿Se que era mano? Y tenían, sí, mayoritariamente sí, y tenían los altavoces de la comunidad que antes entonaban himnos religiosos y salmos, convocando todo el día a los voluntarios a cargar las losas de concreto. No. Y convirtieron a las casas de los alrededores en los albergues para darle techo y comida a todos los que llegaban del interior. ¿Ok? Bueno, él termina construyendo esto, que está hoy, y que es el símbolo máximo tanto de la obra de Samuel, en todos los sentidos el símbolo máximo de la obra de Samuel. Ahora Alejandro nos va a contar por qué, pero es lo que representa a la hermosa provincia y a los luzmundistas. Tiene otra particularidad este templo.
y esto es horroroso y otra muestra de lo que es la luz del mundo, está en el medio de la hermosa provincia. Su base es una elipsis, tiene una base elíptica que forma una glorieta central en la que desembocan 8 calles en diagonal. ¿Qué es esto? Esto es un panóptico. Desde el templo se controla de manera simbólica y también real lo que ocurre en toda la comunidad. De hecho, la comunidad tiene la sensación... Sí, perdón. Es que con eso que dices, de hecho hay un comentario de uno de los periodistas que ha ido a tomar datos de ahí, que dice que entres por la calle que entres, antes de llegar al templo, tú ya tienes 2 o 3 cabrones que te están revisando, así como que a este güey que trae. O sea, te vieron desde aquí ibas entrando, güey, a la colonia. Es una vigilancia constante, güey. Exactamente. Y al revés lo mismo, o sea, desde el templo se ve todo. Entonces, toda la gente está permanentemente bajo el control simbólico y real de todos los líderes de la iglesia que se encuentran en el templo, en el centro, además de que es un monstruo de 83 metros. Nos decía Carlos, el Manix, Vallarta, que él, cuando está en Guadalajara, se ve desde todos lados el templo. Es impresionante. Bueno, y otra particularidad que tiene, y que seguro Ale nos va a querer contar más de esto, es que debajo está lleno de túneles y pasadizos secretos que llevan de adentro del templo y desde el templo hacia otros lugares de la hermosa provincia y que fueron ordenados desde el inicio de la construcción por Samuel para movilizarse por esos túneles y no ser molestado por los fieles en sus traslados por la hermosa provincia, túneles que llevaban a su oficina, al centro financiero, donde él controlaba de manera muy cercana y estricta cómo se movía el dinero, y también han ocurrido muchas otras cosas, ¿no, Ale? En esos túneles. Así es. Aquí hay que entender que después de la construcción de este templo, cuando llegan los 90s, es cuando la iglesia empieza a tomar un poder político un poquito más grande, porque en el 93 esta iglesia es reconocida por la Secretaría de Gobernación con la clave SGAR 7/93, siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que en el 92 Salinas de Gortari reformó la ley de asociaciones religiosas y culto público, la cual reconoce la existencia jurídica de todas las iglesias asentadas en nuestro país. En los años 90, el diario Los Angeles Times realizó una investigación sobre las actividades de Samuel Joaquín Flores. Siempre regresamos a ese periódico. Es el mismo es el mismo de la investigación del gato, ¿no? De los aceites esenciales. Exacto. Bueno, ahí se expuso el caso de una mujer que es identificada como Amparo Aguilar. En este momento, Amparo Aguilar tiene 31 años y ella asegura haber sido violada cuando era menor de edad por el líder. De acuerdo con el reportaje de Los Angeles Times, Aguilar denunció el caso ante las autoridades estatales y federales, junto con otras 3 personas más que eran exmiembros de la iglesia. También existe un estudio sobre el movimiento publicado en 2000, también existe un estudio sobre el movimiento publicado en 2009 en la revista académica para el estudio de las religiones realizado por la doctora Lourdes Argüelles. Ella es de la Universidad de Claremont en California y señala una acusación más, la de Moisés Padilla. Y aquí fue cuando a mí me empezaron a temblar las patitas, güey, porque este güey asegura haber sido violado por el líder también cuando era menor de edad, pero ninguna de las acusaciones, ni la de Amparo Aguilar ni la de Moisés Padilla, avanzaron en el ámbito legal y la secta siempre ha negado que haya ocurrido esto. Pero
la revista Proceso tiene una nota del 4 de junio de 2019 en la cual dice lo siguiente, se las leo. Entre 1997 y 2004 quedaron documentadas en varios medios de comunicación denuncias contra Samuel Joaquín por presuntos actos de abuso sexual en agravio de integrantes de la agrupación. Entre estas se encuentra la de Moisés Padilla, quien en entrevista con Detrás de la Noticia señaló que fue víctima de abuso por el dirigente religioso en 1981 en un abierto acto de homosexualismo. Tiempo después, este denunciante fue secuestrado y apuñalado hasta quedar al borde de la muerte, según publicó el diario Los Angeles Times. Bueno, Moisés Padilla fue raptado de su propia casa en Guadalajara. Lo llevaron a un monte baldío y lo apuñalaron más de 50 veces. El tipo sobrevivió y pidió asilo en Estados Unidos. Según Guillermo Sheridan, la luz del mundo, al enterarse de la acusación del líder en el programa de Ricardo Rocha, logró que se le diera espacio para responder la acusación y envió para hacerlo a un diputado federal del PRI, que luego fue del PRD, que su nombre es Rogelio Zamora Barradas. Él es un fiel de la iglesia y, según algunos, también es un diácono. Es importante que se queden con este dato porque luego lo vamos a retomar. Quien nos escucha fuera de México debe entender que en aquellos años, como bien lo dice Helio Masferrer, si el poder político decía que no había que judicializar las acusaciones, simplemente no pasaba nada. Estamos hablando del PRI de los 80s, de los 90s, el poder absoluto, cabrón. Todas las instituciones trabajaban para ellos. Se podía desaparecer gente a diestra y siniestra. La impunidad era el sello característico de este momento en la historia de México. Pues en este momento es cuando Samuel Joaquín cometía sus crímenes bajo el cobijo del partido político más poderoso de la historia de nuestro país. Algo que se debe explicar es que Samuel se consideraba un ángel sin sexo, que podía gozar de amor total, güey. Tanto de una mujer como de un hombre. Esto lo explicó Fernando Flores, quien fue el secretario general de la Federación de Colonos en provincia y cronista de la iglesia, quien también aseguró haber sido violado por Samuel. Pues mira, de que sea pansexual no hay pedo, pero de que viole gente ahí sí ya está cabrón, ¿no? No, pero lo que me refiero es que ese era su paro para agarrar a niños y niñas. Entonces, güey. Sí. Porque vos tenés que pensar, Bobby, que dentro de la lógica de la iglesia era mucho más grave ser homosexual que violar niños. Claro. Así es. Entonces, exactamente. Él lo que tenía que justificar no era el abuso. De hecho, hay un montón de testimonios de mujeres a las que fueron obligadas a casarse a los 15, 16 años con sus novios por los padres, porque la iglesia de la luz del mundo tiene el estricto seguimiento de la indicación de la Biblia de que el padre debe ser respetado a ciegas, y entonces si el padre ordena que alguien se tiene que casar, se tiene que casar, y hay un montón de testimonios de niñas obligadas a casarse muy jovencitas y que han sido abusadas por sus esposos y que no han podido hacer nada. Entonces acá lo que él tenía que justificar no eran los abusos de menores, lo que él para adentro de la congregación. Lo que él tenía que justificar es que le gustaran también los varones. O sea, miren lo perverso del pensamiento, que es más grave la homosexualidad. No mames. Ya el abuso. No mames, está horrible esto, güey. Entonces, yo quiero agregar algo antes de que Alejandro siga. No, él habló tú sigues para agarrarlo de. Bueno, otro ok, güey, no, yo no, pero tengo un par de apuntes de lo que vos dijiste. Venga. Vos hablaste de esta persona a la que apuñalaron 50 veces. Por suerte no hacía podcasts. Pero yo quiero decir que esto tiene una lógica, que es que se supone, y hay testimonios de primera mano, hay un artículo que va a estar acompañado en las notas, que viene de una investigación que hizo Univisión, que hay evidencias de que Samuel fundó su propio ejército, que Samuel tenía un ejército que lo protegía a él y que sigue existiendo hasta el día de hoy.
que en la época de Samuel se llamaba los guardianes de Jericó, porque la casa de Samuel en la hermosa provincia quedaba en la calle Jericó. Tipos que se preparaban aprendiendo técnicas de combate. Esto lo contó un ex guardián, técnicas de combate que podían portar armas por licencia de las autoridades, es decir, gente con portación de armas, y que no solo estaban en México, sino que los llevaba por California, Nueva York, Illinois. No les pagan nada, son fieles, que tienen que acompañarlos y que es una bendición ser un guardián de Jericó. Hoy tienen otro nombre que después se los voy a dar cuando hablemos de Nazón, pero que ni siquiera le dicen el apóstol. Ni siquiera le dicen el apóstol como para temblar. Para ellos es el jefe. No vamos a decir a quién más se le dice el jefe y gente que tiene armas, pero bueno, a ellos le dicen el jefe, los que son los miembros de la guardia o del ejército privado de los... Aquí tenemos que prestar atención. Con lo cual no me extraña que alguien haya acuchillado 50 veces. No tiene claro. quien lo puede hacer. Claro, a mí lo que quiero que quede claro es el corte militar, güey. O sea, el tipo de corte militar que tiene la iglesia y que eso viene como herencia desde el fundador, güey. Ajá. Totalmente. Desde los dos fundadores, si queremos verlo a Marcelino como el cofundador, por lo menos ideológico, ¿no? Bueno, algunos apuntes más de Samuel. Samuel compró en un momento un zoológico exótico en las afueras de Seguin, Texas, o Seguin, Texas, llamado el Silver Wolf Ranch, que él transformó en su mansión privada, donde tenía este ejército, donde tenía hermosos autos deportivos, entraban y salían mujeres, un lugar cerrado. Se le hizo un reclamo de las autoridades de Texas porque Samuel se negaba a dar acceso al público a este supuesto zoológico, que en realidad era su mansión, porque las leyes de los federales de los Estados Unidos requieren que las organizaciones exentas de impuestos, porque él lo compró a nombre de la luz del mundo, promuevan activamente su propósito en beneficio del público y no para riqueza personal. Sin embargo, hasta el artículo que yo leí, que lo había investigado, que era del año 2008, seguían sin darle acceso, y todo da a entender que siguen sin darle acceso porque Nazón después lo usaba como vivienda particular también. Yo leí que hubo un reportero que entró sin problemas y de hecho explica los animales que hay adentro: tigres, leopardos, jaguares. Okay. También habla de caballos cuarto de milla y pura sangre en establos gigantes y bueno, lo que sí no le permitieron fue entrar a la casa principal. Claro. La casa principal, nadie puede entrar. Pero el zoológico y lo que está afuera, al parecer, hay entrada. Oye, pero entonces ya pasó de ser Jim Jones a ser Tiger King. Algo así. Bueno, es que si vos haces a Jim Jones latinoamericano, lo que no va a hacer es suicidarse. Es más probable que compre un zoológico. Sin Bueno, otro dato interesante de color, más que nada, pero importante, es que a Samuel le fue otorgado en un momento un doctorado honoris causa. Todos sabemos que un doctorado honoris causa no es un doctorado, es un título honorífico que se le otorgó a una universidad de Ecuador, el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, el SICHE, y él aprovechaba esto para hacerse llamar doctor. ¿Ok? O sea que tiene cosas de D. Gary Young también. Es como, él es como un best of de todo Herejes el podcast. Le falta hacer exorcismos y darte la carta astral, nada más. Y vos sabés que esta universidad o esta entidad ha sido muy criticada por suscitar confusión cuando dan estos títulos, porque y se supone, o hay investigaciones de si no los venden en realidad. ¿Ok? Entonces, en el propio Ecuador, o sea que al parecer él estaba muy interesado en conseguir su título, su doctorado. Doctor. Exacto. Bueno, como les contaba, lo del ejército, y ya nos venimos a casi el presente, al año 2014. Ocurre algo que es inevitable, que es que la gente se muere. Por más que seas un apóstol de la luz del mundo, en algún momento te vas a morir. Y se ve que todavía Dios no tiene la cura del cáncer, porque en un momento Samuel se muere a los 77 años y
Esto es en diciembre de 2014, hace 6 años. Y entonces se vuelve a dar la misma situación, que es que no saben quién lo va a suceder porque no tienen un sistema organizado para elegir un sucesor. Entonces, el día 8 de diciembre, lunes 8 de diciembre de 2014, el pastor en ese momento, Naasón Joaquín García, que no era el hijo más grande de Samuel, exacto, es el encargado de dar a la comunidad, voceando y llamando al templo, la trágica noticia de que el hermano Samuel ha triunfado. Descansa en los brazos del Señor. Bueno, entonces los concurrentes empezaron a orar y llorar según los testimonios de primera mano. Fue un momento de gran dolor y luego de una oración de 3 o 4 minutos, todos empezaron a preguntarse qué iba a pasar, porque quién iba a ser el sucesor, ¿ok? Todo daba a entender por la historia de que iba a ser un Joaquín, ¿no? Pero como no hay ningún canon ni ritual de designación, no se sabía. Entonces se decidió dejarlo al designio de Dios. Y como Dios obra de manera misteriosa, durante toda esa semana que la iglesia permaneció acéfala, se empezó a pregonar entre los fieles la idea de que se iba a aceptar a cualquiera, incluso si no era alguien de la familia Joaquín. Porque la propia Biblia les convalidaba la idea con el apóstol Pablo, que no solo, si saben la historia de Pablo era un cazador de cristianos antes de convertirse en un apóstol de la palabra de Jesús. Entonces, como desde el principio Aarón había tomado la figura de Pablo, recuerden que cuando él tiene la segunda visión, una de las personas a las que ve es a Pablo, al apóstol. Entonces ellos toman que puede ser que sea cualquiera, incluso alguien que no esté en la congregación. Fíjense que otra similitud. Y le empezaron a brillar los ojitos a todos, güey. Claro. Entonces, lo que ocurre en esa semana es que están esperando la señal del cielo. Y no se sabe qué va a pasar. Pero de repente, y esto lo cuenta el pastor Rubén en un artículo que después les voy a compartir, él y otros fieles empezaron a experimentar premoniciones, algunas en sus sueños, que anticipaban que iba a ser Naasón el nuevo elegido, el nuevo apóstol. Ahora, me imagino el lobby, entre paréntesis, que debe haber hecho Naasón para que lo elijan a él y no a los hermanos, ¿no? Pero bueno, supuestamente, volvemos a las fuentes oficiales, empezaron a tener premoniciones. Él no era el primogénito, era un pastor asignado a un templo de California, no estaba ni siquiera en la hermosa provincia, no tenía las cartas más altas para ocupar el lugar, pero sin embargo, mientras iban desfilando los pastores por el templo, todos iban repitiendo que tenían la visión de Naasón como el elegido. Se permanece una semana céfala en la que no se sabía, había gente que tenía visiones, hasta que el 13 de diciembre se convoca a rezar para ver si aparece la señal. Y entonces se levanta el pastor Gilberto García, quien tiene la función de compartir con la iglesia la manifestación de la misericordia de Dios depositada en el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué tal el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Y él dijo: tenía un sueño y veía al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, con su sonrisa tan hermosa y que tanto ánimo nos infundía. Y me daba mucha alegría, entonces yo corrí a saludarlo en mi sueño. Sin embargo, al llegar donde él se encontraba, vi que una nube del cielo descendía y el siervo de Dios era cubierto por esa nube y comenzaba a ascender a los cielos. Yo lloraba mucho y le pedí a Dios que no se lo llevara, que me diera la llave de la caja fuerte. No, eso no lo dijo. Pero la nube desapareció de mi vista. Yo lloraba y me tiraba al suelo y comenzaba a preguntarme, ¿qué va a hacer de nosotros? Y le rogaba a Dios en mi corazón, Señor, no nos dejes solos. Señor, necesitamos de tu siervo para salvarnos. Y en ese llanto que yo tenía comencé a ver cómo la nube que se había ido, que era como un ascensor, digamos, descendía de los cielos
y me levantaba del piso donde estaba orando a Dios y con mucha necesidad fijé mis ojos en la nube y cuando esa nube llegó cerca de donde yo estaba, yo ahí ya me perdí digamos, es como que descendía, pero me imagino que oblicuo porque se iba acercando a él. Bueno, no importa. O él no tenía los lentes pero como de que lo subió, cerca. ¿no? No entendí. Sí, lo subió y se acercaba. Bueno, hay algo raro ahí. Vi que de la nube salía un ungido de Jehová con sus vestidos blancos y resplandecientes. Me acerqué para identificarlo y cuando lo vi, escuché una voz que me decía, Nazón es mi escogido. ¿Okay? Hijo de su pinche. Con este texto... Pero por lo menos ya no hace rimas pedorras, güey. Con este texto fue suficiente. O sea, no tienen ni que tirar el humo negro, el humo blanco, que vayan todos a nada. No, él es siempre un Joaquín, pero porque lo elige Dios. ¿Ok? Entonces, acá se presentó un problema, que es que, ¿por qué no le tocaba al hermano más grande, que era Benjamín? Y él se corrió y dijo que los rumores y testimonios de hechos milagrosos sucedidos esa semana, o sea, parece que hubo hechos milagrosos, indicaban que el elegido iba a ser Nazón y entonces a él no le correspondía contrariar a Dios. Y bueno, así quedó designado Nazón, que ahora Alejandro nos va a contar cómo, o sea, lo que Alejandro, no les quiero arruinar lo de Durán, pero el Corsario nos va a contar cómo esta maravillosa persona, candidata al Premio Nobel de la Paz, revolucionó a la luz del mundo hasta hacer que incluso los ateos queramos ser parte de la luz del mundo, ¿no, Ale? Puta madre. Espero que no, cabrón, pero fíjense que algo que me pareció increíble de todo lo que leí de esta asociación es la manera en la que tejen sus lazos y se adaptan al cambio. O sea, sin duda lo que ha hecho que esta sociedad religiosa no pare de crecer, güey, son sus vínculos políticos. Sí. Porque si bien en sus inicios, como ya lo habíamos dicho, fueron cobijados por el PRI, al llegar la alternancia en el 2000, supieron negociar muy bien con el PAN, güey. Sí. Nada más como ejemplo de la influencia política que tiene este movimiento, como ya precisó Vasco, la fiesta más importante de esta secta es la Santa Cena. A este evento han asistido figuras políticas de la talla de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, Felipe Rodríguez Calderón el Bronco y Enrique Alfaro, el actual gobernador de Jalisco. Y no es solo en México, güey. En Texas, el líder de la luz del mundo, Nazón, en abril de 2019 recibió un reconocimiento honorífico por parte del Senado. Es decir, estamos hablando de solo 2 meses antes de que Nazón Joaquín García fuera detenido en California, acusado por el tráfico de personas, abuso sexual, pederastia y producción y distribución de pornografía infantil. ¡A la verga, güey! También Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, tiene una relación muy estrecha con esta iglesia. Nada más como dato, Bukele acompañó a Joaquín, a Nazón Joaquín, a poner la primer piedra en la Ciudad de la Luz del Mundo, un proyecto de más de 100 hectáreas cerca del Aeropuerto Internacional de la capital. Nicaragua no se queda atrás, existe otro desarrollo en Granada de 30 hectáreas. En Estados Unidos adquirieron un terreno en la comunidad de Flowery Branch, en las afueras de Atlanta. Y es por esto que es importante tener en cuenta la participación de Rogelio Zamora Barradas, como les dije hace rato. Les dije que lo íbamos a dejar pendiente. En aquella contestación, en las primeras denuncias, cuando se le imputaron al papá de Nazón por medio del programa de Ricardo Rocha, es importante saber que 22 años más tarde fue el hijo del diputado Zamora Barradas, el actual senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, que pasó del PRD al PBM, quien es fiel de esta iglesia también, el que gestionó el préstamo del Palacio de Bellas Artes. El senador Zamora Guzmán y otros legisladores federales y muchos estatales en todo México tienen en su agenda
gestionar y apoyar los intereses de su líder y su movimiento. Pero Ale, ¿por qué no contás lo de Bellas Artes? Porque es importante. Para allá voy. Okay. Si unimos las piezas, entendemos muy bien cómo se mueven. El licenciado Zamora Barradas es ahora el líder de la APEM. ¿Y qué carajos es el APEM? Pues el APEM es la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. Ok, ¿y eso qué? Bueno, esta asociación es el brazo empresarial de la Luz del Mundo y fue quien solicitó el préstamo en Bellas Artes para el evento conmemorativo de Nazón Joaquín García. Guillermo Sheridan dice que el 13 de mayo, Nazón Joaquín García presidió un encuentro de la PEM en un auditorio del Senado de la República, gracias a las gestiones de los Zamora, donde fue recibido y presentado por el senador Héctor Yunes Landa del PRI. Lo cual a mí no se me hace tan descabellado, güey, porque si lees las noticias que salieron en esas fechas relativas al tema, hay una que me llamó un chingo la atención, cabrón, y es la del Universal. En el encabezado de la noticia dice: Sergio Mayer confunde Bellas Artes con Palacio Nacional. Ni madres, cabrón, no confundió nada. Ese homenaje sí ocurrió, güey. Chequen el fragmento de la nota. Esto es lo que dijo Mayer. Pero eso ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver lo que pase dentro del recinto del Palacio Legislativo con lo que pase afuera? Señaló en entrevista con el Universal el diputado, que ni cuenta se dio de su error y siguió defendiendo el acto cultural que dijo no fue religioso. A ver, vamos a poner en contexto, güey. Bellas Artes fue prestado a la Luz del Mundo para hacer un conmemorativo de los 50 años de Nazón. Pero previo a eso, hubo un conmemorativo en uno de los salones del auditorio del Senado de la República, güey. Y esto es cierto porque el baboso de Mayer estaba pensando que estaban hablando del Senado, güey. Y le estaban preguntando de Bellas Artes y suelta la sopa, güey. Verga, güey. Entonces, fíjate, esto es increíble, cabrón, porque muy poco tiempo después es cuando es detenido, güey, en Estados Unidos. Según El País, los evangélicos, iglesias cristianas de corte pentecostal, son el sistema de creencias que más ha crecido en Latinoamérica. Sabemos que cualquier movimiento religioso está muy lejos, güey, de arrebatarle el poder del mercado a la Iglesia Católica. Pero la influencia política de estos güeyes ha crecido mucho con la alianza de los grupos de poder. Por poner un ejemplo, en Brasil se aliaron con la candidata del PT, Dilma Rousseff, en la elección de 2014, y ellos mismos terminaron siendo un importante factor de destitución de la presidenta. Los diputados evangélicos del Congreso brasileño razonaron, güey, su voto con la misma frase: por Dios y por la familia, a favor de la destitución. En 2018, su alianza fue con el candidato conservador Bolsonaro, que vamos a hablar de Bolsonaro después, puta madre, con quien comparten también la misma agenda moral. En Venezuela se convirtieron en un elemento de soporte del gobierno de Chávez y en un sustento de Maduro. En Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, los evangélicos lograron introducir la agenda conservadora y convirtieron el contrapeso a la Iglesia Católica. En Colombia, Ecuador, Costa Rica se han hecho estrategias iguales, metiendo a su presencia en las cámaras y puestos. Acá en Argentina misma, las iglesias evangélicas, muchas de las cuales son neopentecostales, como las brasileras, se han afiliado con lo más reaccionario también y populista de determinados partidos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, donde han metido varios diputados en listas. Así es. Y en México no es diferente, güey. Se sabe que algún grupo importante de iglesias evangélicas hizo una alianza política con López Obrador a través del Partido de Encuentro Social, el PES, claro. Con aquella alianza de Juntos Haremos Historia, todos nos acordamos de eso. Luego perdió el registro en 2019 el PES y logró varias posiciones en las cámaras antes de que pasara eso. Fueron 29 diputados y 5 senadores. Y además en 2020 el INE le reconoció nuevamente bajo el nombre de Encuentro Solidario. Oye, lo que sí no sé es
¿De qué denominación es López Obrador? ¿No es de casualidad de esta madre? Fíjate que no sabría decirte si es de la luz del mundo, pero definitivamente es de corte protestante evangélico, güey. A ver, vamos a googlear. Ahora, algo que es importante es, a Nazón lo detienen en Estados Unidos. En Estados Unidos se pronuncian varias personas de puestos de senadores y puestos altos, puestos de elección, puestos de decisión a favor de Nazón, güey. Y entonces, cuando lo detienen en el aeropuerto, encuentran en su iPad fotos de niños teniendo sexo explícito con él. No mames. Sí, tiene alrededor de 900 asuntos de pederastia y de abuso sexual. Encontraron una cantidad impresionante de fotos y pornografía infantil. Estamos hablando de al parecer una red de pornografía infantil bastante grande, güey. No es algo tan me recuerda mucho. Fíjate, cuando empecé a leer esto, me dije, güey, ¿por qué nunca han encontrado nada de la Iglesia Católica? Dije, o sea, así de este grado, porque la Iglesia Católica tiene, yo creo que 200,000, mucho, 200% más poder que estos güeyes, ¿no? Pero pues precisamente es ese poder el que ayuda a tapar todo, ¿no? Pues de hecho, sí. O sea, a ver, vamos, no estamos descubriendo el hilo negro, güey. No. Toda la historia de nuestro país está aderezada con movimientos religiosos que influyen en la política de nuestra tierra. Esto no es nuevo, güey. Y no aparte siempre influyen para mal, güey. No, y no debe asombrarnos, cabrón. De hecho, me preocuparía que a alguien le asombre más de lo que debe ser estos casos, güey. Porque debe tener claro que esto sucede. Estamos hablando de un movimiento religioso que no le llega ni a los talones a la Iglesia Católica. Estos güeyes hacen templos gigantes, fundan villas en otros países, consiguen apoyos de gobiernos locales y federales. 5 millones de adeptos en el mundo. Exactamente. Se enaltecen. Lo que pasa es que, perdón, pero una explicación que puede ser es que como trabajan por las bases, han hecho muchas cosas por debajo del radar. Ah, claro. Y a la gente más, o sea, a sus fieles, o sea, también sus violados, pues son parte de, como decíamos, y están los datos de alfabetización y de educación, son de lo más castigado socioeconómicamente de la sociedad, que está probado, y más en nuestros países latinoamericanos, y Ale, vos lo sabés bien, y yo como abogado, es la gente que menos denuncia y que menos confía y menos recurre, que menos confía en la policía, que menos recurre a la justicia, que sufren en general la revictimización y la doble victimización. Entonces, se han aprovechado tanto para enriquecerse como para cometer estos abusos espantosos de la gente más necesitada y más empobrecida y menos educada. Así es. Como dice Vasco, estos cabrones se enaltecen y te embarran en la jeta que tienen 5 millones de seguidores en el mundo. Güey, tienen que entender, la Iglesia Católica tiene un puto país, güey. Sí. O sea, la Iglesia Católica, cuando vio en peligro su poder, provocó las guerras más sangrientas que ha presenciado el ser humano en la tierra y en nuestro país, güey. Ahora, tampoco nos confundamos, no se trata de que qué iglesia ha causado más daño, se trata de que tengamos en cuenta quién maneja los hilos. Hemos entregado nuestro futuro, nuestra libertad, nuestros sueños y nuestra capacidad de pensar a quien nos gobierna. Porque ellos saben que no pensamos por nosotros mismos, cabrón. O sea, obedecemos a nuestras raíces ideológicas más antiguas que han consumido por completo nuestra capacidad de razonar. Debemos abrir los ojos, güey. Debemos despertar. Ya es hora, güey. Ya basta de permitir que se nos diga qué pensar antes de que aprendamos a hacerlo. Pongámonos chingones, cabrones. Ya la creencia en que un Dios va a bajar del cielo a arreglar nuestros problemas nos ha hundido durante toda nuestra historia. Nos encierra en nuestro mundo intolerante, güey, donde le queremos decir a las personas cómo debe amar y a quién, en desigualdad, en discriminación, en valores sexuales que no existen, que nunca han existido, que han sido impuestos por meros paradigmas.
hagamos esto por nuestros hijos, puta madre, güey. Ya este granito de arena es el que vamos a poner nosotros. Probablemente no es nada, pero chingada madre, güey. Tal vez tenemos que empezar de cero, güey. O sea, yo creo que ya esta iglesia, este movimiento a mí ya terminó por tronarme, güey. Ya no puedo creer que no nos demos cuenta, güey. O sea, no puedo creer que sea tan sencillo vernos la cara de pendejos. Sí. Es impresionante. Porque aparte es la misma fórmula, güey. Es la misma Exacto, fórmula de exacto. No, la misma nosotros siempre. no somos como los católicos. Nosotros sí somos los buenos. Y este güey es el que tiene la revelación. Lo único que les faltó para llenar la lista de requerimientos de todas las sectas pendejas estas, es decir, que ya se va a acabar el mundo. Que no me sorprendería si lo dicen. No, bueno, es que lo dice la Biblia y ellos siguen estrictamente la Biblia. O sea, no le ponen fecha. O sea, No le ponen fecha, pero está ahí. Lo que pasa, yo quiero hacer una aclaración. Nosotros, por limitaciones de tiempo, que ya de por sí los episodios son largos, esto es una muestra gratis. O sea, googleen todas las atrocidades de esta gente. Güey. Y como dice Alejandro, googleen quién es Xochitl Martín, una de las principales denunciantes por los abusos de Nazón Joaquín, que cuenta cómo la violaron reiteradamente en esos túneles cuando ella era asistente de Nazón desde que era menor de edad. Busquen la información, vean las atrocidades, vean de quiénes se aprovechaban y después plantéense, como dice Ale, si es muy diferente a la Iglesia Católica. Tanto su grupo de influencia como el funcionamiento. Hay una diferencia de antigüedad y de que estos nos parecen una secta porque podemos conocerle el nombre al que la fundó. Pero la realidad es que no es muy distinto. Así es. Estamos hablando de un tipo que metía a niños en pasadizos escondidos de su iglesia, los hacía que se desnudaran, los hacía que se tocaran entre ellos, les tomaba fotos, los violaba y luego tenía a chichincles que hacían que conseguían a los niños entre la comunidad y entonces los vestían de colegialas y los vestiban y los hacían que se besaran. O sea, estamos hablando de una mierda, güey. O sea, no, ni siquiera hasta hablar de esto aquí ya se me hace así como, güey, neta, esto ya brinca, güey, brinca parámetros que no dudo que pasen en otras iglesias. No lo dudo ni tantito. O sea, el poder de esta iglesia, como le repito, es tan pequeño en comparación del catolicismo, güey, que ni siquiera quiero imaginarme qué carajos pasa dentro del catolicismo. Si tuvimos vestigios y esos vestigios han sido Maciel, pedacitos que nos hemos dado cuenta. Sí, el Washington Post, o sea, de donde Maciel, se sabe. Cabrón, pero Maciel. Hay mucho más. O sea, este güey Nazón es conocido como el papá de Nazón, era conocido como el Maciel mexicano del Valle de Protestante, güey. Bueno, porque la Congregación de la Luz del Mundo, que no lo dijimos, es la segunda congregación religiosa más grande de México después del catolicismo. Así es. O sea, viene el catolicismo y después viene la Luz del Mundo. Pero un apunte más que quiero hacer antes que terminemos, para que no se vea que son hechos aislados y no olvidemos que esto es solamente traer a la actualidad. O sea, si lo que querían y si lo que le encomendó Dios a Aarón fue que trajera a la iglesia del siglo I, más o menos que lo logró, porque hizo en 80 o 90 años todo lo que hizo la iglesia católica en sus 2000 años de historia. O sea, desde los abusos, desde el aprovechamiento de los más necesitados y de los menos educados, desde las conexiones políticas y el trabajo esclavo. Y lo que hablamos del templo de la hermosa provincia no es un caso único, y Ale lo podrá decir mejor, pero en Guanajuato hicieron hace muy poquitos años, en el año 2011, otro edificio con trabajo casi esclavo en las mismas condiciones por los fieles. Entonces, sin entrar en ese caso, pero veamos cómo sus conductas partían de la convicción de una impunidad absoluta que al parecer se cortó ahora, pero vamos a ver si termina condenado. Y no olvidemos que la Luz del Mundo no ha designado sucesor para Nazón.
porque como lo tiene que designar Dios, para ellos Naasón sigue siendo el apóstol. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si esto tiene alguna consecuencia real. Y aquí yo voy a cerrar con una nota de Bernardo Barranco. Bernardo Barranco dijo: ninguna iglesia se salva. Todas tienen un vínculo con la política. La ortodoxa griega, cada año, al cumpleaños de su líder Antonio Chedraui, iba toda clase de políticos y no tienen más de 600 fieles. La iglesia católica, ni se diga, también tiene vínculos con el poder político. Un ejemplo es el cardenal Norberto Rivera. Ese güey siempre está en la política. Siempre. Quien no quiera entender que creerle a una persona, regalarle tu libertad en cuanto a tu creencia y tus decisiones, es regalarle el poder. Sí. O sea, esto tienen que entenderlo, güey. O sea, es tan fácil trabajar para la luz del mundo con la política porque le dice, güey, yo tengo tantos millones de personas en México, güey. Tú dime por quién quieres que vote y yo les digo, soy Naasón, pendejo. Yo les digo por quién voten, güey. O sea, es un poder que no tienes idea, güey, de la magnitud. O sea, estos güeyes pueden decidir quién carajos, al menos en Jalisco, quién carajos parte el queso. Qué horror. Sí, la verdad que sí. Pues a ver qué otro día aceptamos complacencias, muchachos. Su puta madre con esto. Y pónganse a leer, cabrones. Sí, y como dijo, como dijo Aarón, este consejo te doy porque tu amigo el corsario yo soy. En serio, pónganse a leer porque realmente hay muchísimo más. Porque si después nos van a decir que esto es superficial, esto es la punta del ovillo de todo el espanto que hay y todo lo que se puede contar en 1 hora y media de estos monstruos, y que por favor investiguen más, porque para eso hacemos esto, para que ustedes tomen de donde nosotros partimos y sigan por adelante ustedes. Y sé que muchos lo hacen porque lo escriben y nos lo cuentan, pero eso es lo importante. Y también, si nos vienen a decir que estamos mal y ni siquiera han checado las fuentes, chingan a su madre. Eso. Su puta madre. Pues la neta, güey, porque es que están mal, pero ni siquiera leen lo que ponemos ahí abajo. Pero bueno. Todavía estoy esperando las fuentes que me contradigan del testigo de Jehová, que me dijo yo me iba a tener que retractar en el siguiente programa. Ya pasaron 2 programas, amigo. Mándame las fuentes, así me retracto. Te lo pido, por favor. Yo creo que te las van a mandar al mismo tiempo que las fuentes del debate del aborto. Sí, las fuentes de Frida. Hashtag las fuentes de Frida. Bueno, y como nos lo han estado pidiendo otra vez, regresaron las recomendaciones de libros. Yo, como saben, estoy visco, entonces escucho libros más que leerlos, y yo estoy escuchando, no sé si se vea, Educated, sí, de Tara Westover. Está bien bueno. Está en Audible, de una chava que estaba en una de las denominaciones de mormones y logra escapar y educarse. Está bien buenísimo. Ok. Yo voy a recomendar, siguiendo con mi temática de recomendar solo cómic y novela gráfica, esta es una recopilación de la cúpula de American Splendor. American Splendor es probablemente el cómic más importante independiente de los Estados Unidos. Si vieron la película American Splendor con Paul Giamatti, es la vida de Harvey Pekar, que es el creador de esto, que durante muchos años lo que hizo fue escribir su vida diaria con anécdotas absolutamente ordinarias y comunes, y conseguir a los mejores dibujantes de la escena independiente para que lo hicieran cómic. Y son buenísimos. Pero en particular esta compilación son los que hizo con Robert Crumb, con el padre del cómic independiente de los Estados Unidos, y es increíble. Entonces son American Splendor, los cómics de Bob y Harp. Ahí están ellos dos sentados en un banco mirando a una mujer. Ese es Harvey Pekar y el otro es Robert Crumb, el que tiene el sombrero. Lo recomiendo un montón. Muy bien. Muy bien. Mi corsario. Bueno, yo quisiera recomendar un libro que a mí me recomendó Ale Vasco hace mucho tiempo. De hecho, creo que está en Instagram. Pero La Conjura de los Necios es un libro que a mí estoy leyendo actualmente y me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado muchísimo porque
la forma en la que el autor te explica la forma de ser del protagonista es majestuosa, güey. O sea, eso me tiene, o sea, te lo juro que le voy poniendo atención mucho al personaje porque sin ser muy descriptivo, bueno, creo que es muy descriptivo al principio con su físico para que te imagines a Ignatius, pero lo increíble es cómo te describe la forma de ser, güey, de él. Con actitudes que parece que no es mucho, pero empiezas a familiarizarte con el personaje, con él y con su mamá. Ajá. Increíble, cabrón. O sea, haz de cuenta que los conoces, güey. Haz de cuenta que el güey es tu vecino, cabrón. Sí. Puedes describirlo perfectamente. Entonces, yo recomiendo ese libro y estoy seguro que el desenlace va a estar increíble porque Ale, los libros que me ha recomendado, como el de Maus y algunos otros más, han sido libros que a mí me han gustado mucho. Entonces, yo quiero recomendar esta vez ese libro. Muy bien, pues ya regresan las recomendaciones y ahí están. Avisos parroquiales. Tenemos algunos cambios en Patreon. Vamos a estar haciendo un stream cada tercer domingo. El tercer domingo de cada mes. Lo voy a decir yo, Eli. El tercer domingo de cada mes vamos a hacer un streaming en nosotros tres con todos los Patreons a partir de $5. Y eso va a ser una vez por mes. Si son muchos Patreons, si llegamos a los 200, 300, 400, 10.000 Patreons, va a ser más de un streaming. Pero por ahora va a ser uno. Y cada 3 meses vamos a sortear que un Patreon grabe con nosotros el Hell Mail. Así que invitamos a todos, Patreons y no Patreons, a mandarnos preguntas, a mandarnos correos que se van a leer en esa emisión que va a salir en nuestro YouTube para todo el mundo. Y lo vamos a responder esos correos, nosotros tres, y el Patreon que salga sorteado también. De los de $5 en adelante. Así que los invitamos a suscribirse. Además, pronto vamos a empezar a producir nuestro merchandising. Por y favor, vamos a tener muchas más novedades. El modelo de vuelta. Si están en Argentina, se los pueden pedir a mi mujer, que les va a hacer una parecida a esta. Después yo reparto las ganancias con mis 2 socios, pero les van a salir más baratas porque van a ser en pesos argentinos. Si están en México, no nos pidan porque no les vamos a mandar. Y aparte atrás dice Vasco. A ver. Muy bien, qué lindo. Así que bueno, nada, eso. Suscríbanse a Patreon, súmense y pueden insultarnos. Si son testigos de Jehová, suscríbanse y nos insultan. Nos va a encantar tenerlos ahí con nosotros. Sí, tienen que pagar un mínimo de 12 meses si son testigos de Jehová y vienen a insultarnos. El resto no. Pero si son testigos tienen que pagar un mínimo de 12 meses. Eso es lo único que les pedimos. Ok, muy bien. ¿Algo más? No, ¿verdad? No, ya no. Bueno, muchachos. Saber de ninguna puta religión de mierda. Que bueno. Viene la cientología dentro de poco, así que no. Pues ya saben, muchachos. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Ya, la mierda. Adiós. The love that has found us despite all the boundaries, they actually found you. You're a reflection of the people that surround you. They're a reminder of the happiness within you. I can't begin to tell you just how much this will mean when you're older and a bit